buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 5 de mayo de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La encuesta Gallup. La encuesta Gallup es la imagen de un país que se acabó y de un presidente que en 5 años destrozó una nación que encontró organizada, seria, segura, pujante, esperanzada, y la volvió trizas. Después de tener entre sus manos la más alta oportunidad histórica que tuvo Colombia con la bonanza petrolera. Aquí llovieron ríos de leche y miel. Los pacíficos de las FARC, para llamarlos con harta ironía, están cobrando el impuesto 002. Y estos sinvergüenzas que están en La Habana dicen que la extorsión es el equivalente a los impuestos. Y Santos y de la Calle siguen hablando con ellos. Esto es inaudito. Las FARC cada vez agreden más al país. Y lo hacen con una desfachatez infinita. Y les dicen en su cara, sí, estamos extorsionando y vamos a seguir extorsionando porque son los impuestos nuestros. Ah, bienvenido, señor Márquez. Y entonces de la Calle le tiende la mano y le da un abrazo. Esto es vergonzoso. Después de años de este sainete, que se mantenga semejante arrogancia para justificar los delitos. Este país está extorsionado de arriba abajo. Y las FARC justifican la extorsión tranquilamente y dicen que la extorsión de ellos es equivalente a los impuestos que cobra el Estado. Y como Juanpa no tiene más remedio que aguantárselos, porque no tiene otra cosa que mostrar sino un proceso de paz fallido. Entonces se aguanta eso y mucho más. Los que se aguantan la extorsión somos los colombianos de a pie. Hay regiones del país, lo que está pasando, por ejemplo, en el Valle del Cauca. Hay ciudades del Valle del Cauca, Palmira, donde todo el que vende un chontaduro en la calle tiene que pagar extorsión. Aquí en Bogotá, muchachos que se ganan la vida limpiando carros, tienen que pagar extorsión. Esto se volvió insufrible, pero se justifica porque es equivalente a los impuestos. Y seguimos en un proyecto dizque de paz, de pacificación del país. Endeudados hasta el cogote. Ese es el titular de un artículo de nuestra autoría que ustedes pueden ver en las dos orillas, está circulando, endeudados hasta el cogote, donde tomamos cifras que nos dio el presidente Álvaro Uribe en su última entrevista con La Hora de la Verdad y que desde luego verificamos por cuenta nuestra. Y la conclusión final es que estamos endeudados hasta el cogote. No solamente nos quitaron la bonanza, no solamente nos quitaron todos los esfuerzos tributarios que habíamos hecho, sino que nos endeudaron, es decir, que hipotecamos el porvenir. Estamos hipotecados hasta el alma. Las ventas al exterior caen por 18 meses consecutivos y la crisis petrolera no empezó hace 18 meses. No. Lo que pasa es que las exportaciones se acabaron, que la industria colombiana quedó despedazada, que no hay oportunidades de trabajo, que no hay ambiente de trabajo en un país corrompido, enredado, desgobernado. Esa es la imagen de Colombia. Más adelante Monserrat Fernández les dirá cómo comprueba esto el ciudadano de a pie, el que contesta las encuestas de Gallup espontáneamente y anónimamente. Las ventas de autos siguen cayendo. En este trimestre están cayendo 15% con respecto al trimestre anterior. Eso es una cosa descomunal. Ese tiene que ser un indicativo que esté subiendo, porque las ventas de autos reflejan el poder adquisitivo de la clase media.
Para muchísima gente de la clase media, comprar un automóvil es la señal de que salió realmente de la pobreza, de que tiene alguna alternativa en la vida. El automóvil significa mucho más que un medio de transporte. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Abril ha sido el mejor mes del año, pero está muy por debajo del mismo abril del año 2015, para que demos la cifra al derecho. Mientras tanto, el dólar sigue subiendo y tiene que subir y tiene que seguir subiendo. Ayer cerró en 2.954,99, 2.955 para que redondeemos, con un aumento de 41 pesos en la jornada. Y la noche que llega, porque no hay dólares, distintos de los del narcotráfico y de los capitales golondrina. Ambos tipos de dólares son siniestros para la economía colombiana. Pero si no fuera por esos dólares de origen tan malsano, el dólar oficial estaría a 6.000 pesos o a 7.000 pesos, quién sabe a cómo. Licitación del tercer canal de televisión será en noviembre para adjudicar en abril, es decir, se demora un año para que esté adjudicado, y nosotros hacemos una pregunta, y Yamid Amat y Daniel Coronel, ¿cuánto están pagando por ese canal que están usufructuando? ¿Por qué no nos cuentan la cifra? ¿Será que esa licitación no hecha, ese regalo de Santos a sus periodistas más cercanos, a los perros que tienen tratando de morder los tobillos del presidente Uribe, son un regalito económico que vale centenares de miles de millones de pesos? ¿Por qué no volvemos a averiguar el dato? Vamos a ver si nos contestan el derecho de petición, que yo supongo que ya lo presentamos, para que nos digan cuánto están pagando los usuarios del Canal 1 por utilizar semejante bien del Estado. Cambio radical. Otra pata de la mesa de unidad que se quiebra. Hasta ayer había sido el presidente más o menos encargado de Cambio Radical, y ahora es Carlos Fernando Galán, que es el propio. Carlos Fernando Galán dice que hay que recomponer la coalición, porque la coalición está rota, porque no se entienden con el Partido Liberal. Esa es la situación. De manera que tenemos un gobierno en el colmo del desprestigio, con el sol a las espaldas, con un país destruido y una mesa de unidad nacional a la que se le quebraron las patas. El Partido Conservador no sabe al fin si está dentro o está fuera. Si está dentro es por las migajas que les tiran de la mesa del rico Epulón. El Partido de Cambio Radical tomó camino. El Polo Democrático y la Alianza Verde dicen que ellos no están, y que ellos son adversarios y contradictores del gobierno, que lo que están es con la cosa de la paz, y entonces están o no están en la mesa, y le aprueban a Santos lo que Santos pide que le aprueben. Pero todo eso se está acabando. La situación política del país es en extremo delicada. Santos en manos del partido de la U, porque el liberalismo se le fue, Cambio Radical se le fue, el Partido Conservador no ha estado nunca, sinceramente, los Verdes y el Polo Democrático tampoco. Entonces, ¿qué es lo que tiene? A Roy Barreras. Muy pocos hombros para tanta carga, ¿verdad? Trump está en plan de sanar las heridas. Ya se siente, porque lo es, realmente lo es, candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Tiene que cambiar el tono, tiene que cambiar la actitud, tiene que dejar de decir tonterías, tiene que dejar de agredir a sus contrincantes. Una tarea que vamos a ver si le resulta fácil o difícil. Ya se verá, pero en todo caso cambió. Mientras tanto, Hillary sigue enredada con Bernie Sanders, porque uno no puede llegar de derrota en derrota a la victoria final. Ella pone el ejemplo de Obama. Sí, señor, Obama ganó las elecciones. ¿Y cómo ha gobernado? ¿Con qué respaldo? ¿Cuáles son las proyecciones políticas de este gobierno? Mal ejemplo pone la señora Hillary Clinton. Volvemos a Colombia. Los acueductos del Tolima, o la elegía de la mermelada. Hoy tenemos la noticia de que hay 59 acueductos del Tolima.
en construcción, pero en construcción paralizada. Se paró. La mermelada no alcanzó, porque con la plata que se robaron en cada uno de esos acueductos, el acueducto quedó abandonado. La gente en el Tolima no tiene con qué tomar agua. No hay un acueducto. Y no hay un acueducto porque se robaron la plata en mermelada. Ahora viene una nueva discusión sobre el glifosato. Como nos comió la coca, como esto se convirtió en un mar de coca, como lo dijo el Procurador General de la Nación, y nosotros lo venimos sosteniendo desde hace cuánto tiempo. Esto es un mar de coca. Estamos por el orden de 159.000 hectáreas contra 70.000 hectáreas, menos de 70.000, 60 y algo mil hectáreas en que llegó a estar. Es decir, las hemos multiplicado 2 veces y media. Y entonces hay que volver a fumigar. Eso no tiene solución. Y la propuesta de ahora es el glifosato, que desde luego es el herbicida más eficaz en estos casos, pero manualmente, para erradicar la infelicidad de 16.000 hectáreas de cultivo en un país que tiene 160.000 y le siembran, en lugar de esas 16.000, le siembran 50.000 más. Esa es la situación. Pero sale el ministro de Justicia a decir que a él el glifosato no le gusta de ninguna manera. Y uno se tiene que preguntar, ¿lo está diciendo sinceramente o lo está diciendo para agradar a sus 2 hermanitos mafiosos? Es que un presidente de la República no puede nombrar de ministro de Justicia a una persona cuyos hermanos han tenido problemas y problemas de carácter judicial por narcotráfico. Eso no puede ser. A Santos se le ha dado el derecho a cometer todas las equivocaciones, pero es que comete algunas que están por encima de ese derecho que le concedieron sus áulicos y sus paniaguados. Ese nombramiento del Ministerio de Justicia es un nombramiento no solamente inmoral, sino insostenible. Pero volvamos al tema. Colombia está convertida en un mar de coca. Y van a erradicar con glifosato manualmente, pero dentro de 6 meses. Mientras tanto, ¿cuánta coca más se ha sembrado? ¿Y cuánto es lo que pueden erradicar manualmente cuando las FARC son dueñas del terreno, cuando ponen las minas en los sitios donde se va a erradicar, cuando tienen gente con armas en la mano defendiendo sus cultivos? Esto definitivamente es un mar de coca. Lo que quiere decir un mar de corrupción, un mar de fusiles, un mar de muertos, un mar de tragedias humanas. Se intensifica la guerra en Siria, en Alepo. Los Estados Unidos y Rusia buscan que se haga una tregua también sobre esta ciudad emblemática, que es la ciudad más importante de la resistencia contra Bashar al-Assad. La situación de Siria es crítica y los muertos de Siria son muchos, no tantos como en Venezuela, pero la situación es dramática. En Pakistán se ha condenado a muerte a 11 talibanes. Y uno mira por qué los han condenado y dice por lo que hacen y vienen haciendo hace 50 años todos los días los miembros de las FARC. Terrorismos, secuestros, ataques a la población civil. Allá los matan y aquí los consideran hombres egregios y plenipotenciarios para definir los destinos de Colombia. En California se han recogido firmas para llevar a referéndum la legalización de la marihuana. En California está prácticamente legalizada la marihuana. ¿Con qué efectos? ¿Qué está pasando en esa sociedad? ¿Cuál es el efecto de legalizar las drogas? Porque ese es el camino, legalícenlas de una vez. A nosotros nos arreglan un problema inmenso. Despachar para los Estados Unidos 1.000 toneladas de clorhidrato de cocaína si las quieren, a un precio de $5 el kilo. No es problema ninguno y salimos de las mafias y salimos de las FARC y salimos del ELN y salimos de todas estas porquerías. Pero, ¿cuál es el efecto que se produce en la sociedad? En Ciudad de México tuvieron que declarar un pico y placa porque la contaminación ya no es soportable. Estuvimos mirando cuál es el pico y placa y resulta que el pico y placa en Bogotá es más severo que el de Ciudad de México. Y Ciudad de México es una de las ciudades más contaminadas del mundo.
es, por supuesto, en tamaño, es una 3 veces Bogotá, Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo, y tiene un pico y placa, lo están poniendo en este momento que es menos severo que el de Bogotá. Y hoy en la historia recordaremos a uno de los hombres más grandes, controversiales, controvertidos, dramáticos de la historia humana, Napoleón Bonaparte, porque murió un día como hoy en el año de 1821 en la isla de Santa Elena. ¡Ah, que Moni le Petit! ¡Ay, que mi isla es pequeña!, decía Napoleón después de recorrerla a caballo. Lejos de todos, condenado a una especie de prisión perpetua para morir en la cautividad y en el destierro, murió Napoleón Bonaparte en el año de 1821 en una isla perdida en el Atlántico Sur. Hablaremos de Napoleón Bonaparte en esta mañana. Y de todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la hora de la verdad. Muy buenos días con esta canción tan preciosa, la verdad. Qué duro hablar de esta noticia que les traigo, que es una encuesta, y ustedes dirán, bueno, es una encuesta. Pero es que la nueva encuesta de Gallup no pinta nada bien. Les quiero decir que hace una radiografía muy cruda de la realidad del país y del estado de ánimo de los colombianos. Es una encuesta preocupante y el presidente Juan Manuel Santos, después de esta encuesta, yo creo que tendría motivos de peso para estar de verdad deprimido, empezando por su imagen. Les cuento, el presidente Juan Manuel Santos tiene unos niveles de desaprobación históricos. Esa palabra que tanto le gusta usarla a él, pues se la tiene que aplicar en este caso. El 72% de los colombianos desaprueba su gestión y el 21% la aprueba. En esa misma época, es decir, en mayo del segundo gobierno del presidente Álvaro Uribe, pues es al revés, es decir, Uribe tenía un 71% de aprobación y un 25% de desaprobación. Imagínense. Es decir, Santos tiene la desaprobación que Uribe tenía en aprobación. Solo Andrés Pastrana llegó a marcar semejantes niveles de desaprobación como los de Juan Manuel Santos. Eso significa que los procesos de paz no dan mucha favorabilidad, ¿no? Concentrarse en procesos de paz y olvidar el país trae estos resultados. Preguntan también si creen que las cosas en Colombia están mejorando o empeorando, pesimismo en general y optimismo, y el 74%, como les decía, cree que está empeorando y el 13% mejorando. La corrupción. La percepción de la corrupción está empeorando. Es el nivel más alto en la historia. El 85% cree que la corrupción ha empeorado y el 5% cree que ha mejorado. La economía tampoco se ve bien. El 82% cree que está empeorando y el 9% mejorando. Desempleo. El desempleo tampoco lo ven bien. El 74% de la población cree que el desempleo está empeorando y el 16% cree que está mejorando. Es preocupante también la percepción sobre el narcotráfico. Me llama mucho la atención este indicador. Es un indicador que en el segundo gobierno del expresidente Álvaro Uribe estaba en niveles que decía que había mejorado, con un 52% que creía que venía mejorando. Y ahora, escuchen bien esta cifra, es al contrario. Con el gobierno de Juan Manuel Santos, el 61% de los colombianos cree que el problema del narcotráfico viene empeorando. Y en la encuesta anterior estaban el 53%. Sigue aumentando los niveles de desaprobación que sienten que el narcotráfico se está instalando en Colombia. El costo de vida es uno de los principales dolores de cabeza de los colombianos. Ya no tienen cómo empeorar más. Este indicador es increíble. Está en el 90%. El 90% cree que el costo de vida está empeorando y el 6% dice que está mejorando. Hay que decir que esta ha sido una preocupación constante en general en todos los gobiernos, pero nunca con cifras tan disparadas como en este gobierno, que estamos hablando de un 90%. La inseguridad también vuelve a ser un dolor de cabeza para los colombianos. Y digo vuelve porque durante el gobierno de Álvaro Uribe, en la misma época,
el 38% creía que el problema de la inseguridad estaba mejorando y el 48% empeorando. ¿Saben ahora qué indicadores tenemos con el presidente Juan Manuel Santos? El 88% cree que la inseguridad está empeorando, 88%, y el 6% mejorando. En fin, la encuesta es muy larga. Si quieren les digo muy rápidamente que el medio ambiente también empeora con el 77%. La asistencia a la niñez, los escándalos de los niños que se han muerto en La Guajira y los escándalos de bienestar familiar han afectado los indicadores de asistencia a la niñez. El 60% cree que está empeorando y el 28% mejorando. También empeora la educación, y también empeora el campo y el agro. En general, como les digo, la encuesta es muy larga. Si quieren, la salud, Montserrat, la salud, que es un tema que usted estudia mucho. Sí, la visión que los colombianos tienen de la salud es dramática. No la he visto, no, le cuento que no la he visto. No sé si se me escapó el indicador, pero ahora les prometo que en Al Oído lo miramos más de cerca y miramos también las instituciones que empeoraron su imagen, que como siempre, adivinen cuáles. Pues el Congreso, la Corte Constitucional se disparó su mala imagen, el sistema judicial, ya llegó al 81% de desfavorabilidad. Ya lo que uno cree, lo que yo pienso es hasta dónde puede llegar la decepción en el sistema judicial, ¿no? Es impresionante. La Corte Suprema, en fin, no es una buena encuesta. Es una encuesta muy negativa y yo insisto, el presidente Juan Manuel Santos debería estar en estos momentos con la encuesta entre las manos, analizando con su gabinete hacia dónde va el país, ¿no? Sobre la salud, Montserrat, tenemos el 83% cree que va mal, frente al 11% un desastre. Que cree que va bien. Un desastre. Montserrat, es que hemos llegado a unas cifras tales que son insostenibles. Porque independientemente que finalmente la gente cree que el 21% de la gente cree que Santos está haciendo bien su tarea. Eso será un acto de cortesía, porque cuando el costo de vida está en lo que está, es que mire las favorabilidades, no solo las desfavorabilidades, son 5%, 6%, 11%. Eso significa que el presidente no tiene opinión en nada. En nada. Esto es el desastre. Es el peor resultado de una gestión política y administrativa que ha registrado Colombia en toda su historia. Peor que la de Pastrana y peor que la de Samper. Parecería imposible llegar a esos niveles, pues este hombre lo logró, ahí sí como nunca antes, lo superó. Sí, histórico. Y esto comparado con el país que dejó Álvaro Uribe Vélez, provoca ganas de llorar. Álvaro Uribe les dejó un país seguro, un país tranquilo, un país creciendo, un país con una economía próspera, y no le había llegado en su plenitud la bonanza petrolera, que a este hombre le llegó y se la robó con sus amigos, repartiéndola en mermelada. Eso es un robo, y por eso el país piensa de la corrupción lo que piensa. Bueno, Montserrat, esto es un drama. Usted muy generosamente dice que la encuesta es mala o que la encuesta no es muy buena. No, yo veo que esto es una encuesta catastrófica y que el presidente debiera estar dedicado no a buscar gabinetes para la paz y todas esas tonterías que hace todos los días, sino a examinar la posibilidad de su renuncia o de hacer un cambio de verdad radical en la orientación de su gobierno. Pero es increíble que después de ver estas cosas, porque la encuesta de Jean Haas es tan desoladora como esta, pero es que la encuesta de Jean Haas o incluso peor, peor, lo que sí, claro, sí. Pero Montserrat, la diferencia es que Gallup tiene una tradición en el tiempo muy superior a la de Jean Haas. Entonces usted con la de Gallup en la mano puede comparar años y años hacia atrás y puede comparar el gobierno de Uribe con este gobierno. Sí. Claro. Gobiernos. Y entonces ahí el resultado es todavía más deprimente, más deplorable. Nos quedamos sin país. Este es un país entristecido, melancólico, golpeado. Este hombre acabó con Colombia. De Mar Córdoba. Muy buenos días, doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de Colombia y el mundo.
Ahora que Colombia nada en coca, como lo hemos dicho reiteradamente en la hora de la verdad, y como también lo ha advertido la Procuraduría General de la Nación y los Estados Unidos, que con estudios serios sobre el aumento de coca en Colombia en marzo dijo que por medio de su agencia contra los narcóticos y el crimen del Departamento de Estado, Colombia tenía un aumento entre el 2014 y 2015 del 42% en las hectáreas de coca, llegando a la cifra histórica de 159.000 hectáreas. Recordemos que de acuerdo con los análisis de los Estados Unidos, Colombia tenía en el año 2001 144.000 hectáreas de coca sembradas, y en los primeros años de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, de la mano del exministro Fernando Londoño Hoyos, se logró reducir esta cifra a 70.000 hectáreas de coca sembrada. Regiones como el Catatumbo, en norte de Santander, valdrá recordarlo, en el año 2011, finalizando el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, tenía 5.900 hectáreas. Pasó en 2014 a 16.500 y en 2015, durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, llegó a tener 30.500 hectáreas sembradas de coca. Mientras regiones como la Pacífica, el aumento en la producción fue de 119%, en departamentos como el Cauca y en Nariño del 83%. Luego de este panorama oscuro que nos pone en la lista como un gran productor de cocaína en el mundo, el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó la fumigación manual con glifosato, el mismo que el ministro de Salud dijo que producía cáncer si se fumigaba desde el aire con avionetas, y que parece no produce el mismo efecto si se hace en tierra. Ahora la policía deberá ejecutar la fumigación con hombres en tierra, con un cacorro como le llamamos, o con un tanque a sus espaldas para fumigar las miles de hectáreas de coca en el país. Pero eso sí, antes deberá la autoridad presentar un plan de manejo ambiental, lo que demorará en promedio 6 meses para iniciar esta titánica labor. Ahora que estamos como nunca antes en la historia, con niveles altísimos de sembradíos de coca en el país, ¿será que fumigando planta por planta erradicaremos la hoja de esta maldita planta? El ministro de Justicia, Jorge Londoño, quien llega en medio de un escándalo porque sus 2 hermanos años atrás fueron procesados por narcotráfico, se opone a la erradicación con glifosato. ¿Tendrá algún motivo específico? Los únicos beneficiados con la derrota de la lucha contra la coca en el país son las FARC y sus socios del ELN, que de la mano con algunos narcotraficantes inundan el mundo con cocaína, y los Estados Unidos se mantienen a la raya, tratando de luchar con este país para acabar con la coca, cosa que no ha sido fácil y que ahora será casi que imposible por cuenta del nuevo método para erradicarla. Yo tengo que hacer una precisión de Mara, la excelente noticia que usted presenta. A ver, la noticia excelente en cuanto a su presentación. Noticia dramática y trágica. Ahí está todo nuestro dolor, ahí está toda la violencia, ahí está toda la corrupción del sistema económico del país. Esto es el combustible que alimenta todas las guerras, lo dijo el presidente Uribe 1000 veces, 1000 veces. Y este hombre le abrió espacio a las siembras de coca, a la producción de cocaína en grande escala. Lo del Catatumbo es una cosa dramática. Y eso es lo que va a pasar en todo el país cuando se aplique lo que convinieron con las FARC en Cuba, que es entregarle el manejo de la cocaína a las FARC. De 5.900 hectáreas nos fuimos a 30.000, 6 veces más. Pero por Dios. Y este hombre pues vacilando y no sabe qué hacer y pidiendo estudios ambientales para fumigar con coca. ¿Estudios ambientales? Cuando está de por medio la suerte del país. Estudios ambientales cuando la coca está destruyendo nuestros parques naturales. Estudios ambientales cuando estamos acabando con los ríos de Colombia. Estudios ambientales. Que por favor, esto se volvió un mar de coca. Y usted lo presenta con estas cifras que son sencillamente demoledoras. Nosotros entre el 2002 y el 2003 redujimos las áreas sembradas de coca a la mitad, fumigando, a sabiendas pues de que no estamos tirando desde el aire agua bendita. No, ese es un fumigante, y un fumigante que puede causar algunos daños colaterales. Nunca, jamás, comparables ni remotamente al daño que hace abstenerse de hacerlo, al daño moral, al daño político y al daño natural y ecológico. ¿Quién es el nuevo ministro de Ambiente? Porque el pasado, el doctor Vallejo Jaramillo, nunca supo de qué lo nombraron. Pobrecito. ¿Quién es el ministro que acaban de nombrar, el del posconflicto?
Entonces, el doctor Luis Gilberto Murillo, muy cuestionado, es gobernador del Chocó. Bueno, muy bien. Entonces, a estudiar en 6 meses un plan ambiental para poder erradicar manualmente coca. Están hablando de una erradicación de 16.000 hectáreas en el año, en un país que aumentó la producción de coca en 60 o 70.000 hectáreas en un año. Por favor. Aquí nada de lo que pasa es serio y acabaron con Colombia. Definitivamente la acabaron entre los mafiosos, las FARC y el gobierno. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño y queridos oyentes. Hoy vamos a referirnos a la peor crisis humanitaria que enfrenta el mundo actualmente. Me refiero, por supuesto, a la guerra en Siria, que comenzó hace poco más de 5 años, en marzo de 2011, como un capítulo más de la primavera árabe, para convertirse primero en guerra civil y luego en conflicto regional. Se calcula que desde entonces han muerto violentamente más de 250.000 personas y más de 11 millones han tenido que buscar refugio en otros países de la región y en Europa. En esta tragedia se mezclan todos los elementos para crear la tormenta perfecta. Un gobierno autoritario y minoritario que aplasta la oposición democrática con bombardeos indiscriminados y armas químicas. La histórica división religiosa entre suníes y chiíes y por ende entre los regímenes regionales que representan una y otra secta y finalmente la rivalidad entre Rusia y Occidente. Para explicarle a nuestros oyentes, las partes del conflicto son, de una parte, el régimen chiá alawit de Bashar al-Assad, apoyado por Irán, el grupo terrorista Hezbollah y Rusia. Contra el régimen se levantan los rebeldes suní y grupos terroristas afiliados al Estado Islámico y a Al-Qaeda. Países de la región como Turquía, Arabia Saudita, Qatar y Jordania apoyan a los rebeldes, junto con potencias mundiales como Estados Unidos y Francia. Ante este caos, los Estados Unidos han sido erráticos desde el comienzo. El presidente Obama declaraba poco después del comienzo de la guerra civil que al-Bashar debía irse, pero sin comprometer los recursos y el capital político para lograr ese objetivo y sin apoyar a los rebeldes. Con posterioridad se ha ido involucrando tímidamente mediante ataques aéreos y asesores militares, pero su indecisión envalentonó a Rusia, que ante el progresivo deterioro del régimen de su aliado, intervino unilateralmente en el conflicto con la excusa de combatir el terrorismo del Estado Islámico, pero atacando principalmente a los rebeldes. Desde 2014, Rusia y Estados Unidos, con los auspicios de la ONU, han intentado hallar una salida política al conflicto, pero el régimen de al-Bashar se ha mostrado intransigente. Lo máximo que ha logrado el representante especial del secretario general de la ONU, Staffan de Mistura, es pactar un cese al fuego localizado en algunas partes del país. La importante ciudad de Alepo no estaba incluida en ese pacto, pero los horrores de los últimos combates y bombardeos obligaron a los Estados Unidos y Rusia a presionar un cese al fuego allí. Un cese al fuego que no luce muy auspicioso. Incluso las versiones son contradictorias sobre cuándo debía entrar en efecto. Mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos señalaba la medianoche del miércoles, la televisión siria aludía a la 1 de la mañana de hoy jueves. La ciudad está dividida y el problema más difícil tiene que ver con el manejo del Frente Nusra, un grupo afiliado a Al-Qaeda que opera en la ciudad y sin hacer parte del cese al fuego, se mezcla con los rebeldes en las zonas que no están bajo el control del gobierno, lo cual, por supuesto, dificulta mucho las operaciones militares. En fin, Siria es no solamente la peor tragedia humanitaria actual, sino uno de los temas más importantes de la política internacional americana, que se debate entre la intervención y el aislacionismo, un tema sobre el cual profundizaremos en futuros programas. La peor tragedia humanitaria actual, esa es una afirmación que ya resulta audaz, Roberto, porque tenemos otra crisis humanitaria aquí en el vecindario, en la patria de nuestro libertador, en la patria de nuestros amores, en Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela se sale del mapa, en todos los órdenes, Van 6.500 asesinatos en este primer trimestre. Yo le ruego que comparemos eso con las cifras de un país en guerra. Son 50.000 al año en Siria, o sea que sí es más alto.
Sí, el doble. Pero es un país en guerra con aviones disparando misiles desde el aire. Y esto es al menudeo. Claro, y con 11 millones de desplazados. Por eso digo que es la peor tragedia humanitaria del mundo. 6.500 por 4 son casi 30.000 al año. Exacto, contra 50.000 en Siria. Contra 50.000 en Siria, con la aviación de los Estados Unidos y la aviación de Francia y la aviación de Rusia y todas las aviaciones y todas las armas modernas automáticas matando gente. De acuerdo, lo de Venezuela más es una el impacto tragedia que tiene el desplazamiento a Europa y a otros países de la región, ¿no? Bueno, eso también es parte del... La de Venezuela es una tragedia humanitaria sin precedentes. Segundo, yo diría que es la segunda peor del mundo, de acuerdo, en este momento. Y en un minuto hablaremos con la ex embajadora de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, nuestra amiga Virginia Contreras. En un minuto.